Ahí. Sí, está grabando, Juli. Ahí, ¿está grabando? Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberse conectado. En la charla de hoy, la idea es que podamos contar o intercambiar algunas experiencias de trabajos finales enfocados en la traducción audiovisual, trabajos finales de grado y de posgrado. Como verán, no vamos a contar muchas experiencias o muchos casos. Yo voy a empezar contando mi experiencia primero como directora de tesis y de trabajos finales enfocados en traducción audiovisual, y después les voy a contar mi propia experiencia haciendo mi trabajo de fin de máster enfocado en la traducción audiovisual. Nos acompañan Alejandro Cafa y Cecilia Fernández, que fueron dos de mis tesistas. Cecilia Fernández es de la Universidad Nacional de Itapúa. Ella hizo su trabajo de fin de grado y les va a contar un poco de qué se trata su trabajo. Y tuvimos una experiencia muy interesante de cotutoría internacional a través de un acuerdo marco que tiene la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad Nacional de Itapúa. Les recomiendo esta posibilidad si acá hay gente interesada en hacer trabajos finales, ya sea de grado o de posgrado, en traducción audiovisual o en el área que quieran, averiguar qué convenios marcos tienen sus instituciones educativas para buscar quizás especialistas o directores o cotutores en otras universidades también. Pero la verdad que, Cecilia, después de vos darás tu opinión, pero a mí me pareció una experiencia muy, muy productiva, muy interesante, donde también nos permite conocer cuáles son los planes de estudio, los intereses, las dificultades y bueno, y todo el bagaje cultural y teórico que tiene que ver con trabajar con otra institución, ¿no? Por ahí, para no encerrarnos en la propia institución o no, incluso lo que se hace en una ciudad o en un país específico. Así que bueno, un poco esa es la idea, contar experiencias, hacer recomendaciones, ver cuáles son los desafíos y los aprendizajes que podemos colectivizar o que podemos poner en común. Y desde mi rol como directora o tutora de estos trabajos finales, quería comentar algunas cuestiones. Pero antes de eso, les quería comentar que yo soy coordinadora de una diplomatura que en este momento está cursando también Alejandro, que es la diplomatura en herramientas teóricas y técnicas en traducción audiovisual, que forma parte del programa de internacionalización de contenidos audiovisuales. Y un poco esta diplomatura, al ser de posgrado, tenía este desafío de cómo vamos a hacer un trabajo final o qué tipo de trabajo final queremos para una diplomatura. Que la diplomatura, Cecilia, no sé si existen las diplomaturas en Paraguay, es una figura un poco extraña que tenemos en el sistema educativo argentino, que puede ser de grado o de pregrado o de posgrado y que puede tener una orientación más práctica o una orientación más teórica. Incluso hay diplomaturas con orientaciones más hacia la investigación, o sea que es ahí como un híbrido entre distintos objetivos y distintas perspectivas y demás. En nuestro caso, nuestra diplomatura no tiene una orientación en investigación, pero sí en la reflexión crítica y en el uso de conceptos teóricos aplicados a la práctica. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un trabajo final que refleje esa perspectiva? Que no estamos formando necesariamente investigadores, pero sí estamos formando traductores y traductoras que puedan hacer una lectura crítica de textos académicos y a la vez que puedan producir una lectura crítica de su propio trabajo. Y el resultado es que proponemos un trabajo final de la diplomatura que es
teoría aplicada a la práctica profesional propia, que es algo que yo aprendí y después les voy a comentar al final de la charla mi experiencia en el máster que hice en la Universidad de Cádiz, que tenía justamente esta opción, la idea de que uno puede hacer una práctica profesionalizante, una práctica, digamos, traductora, y hacer después una reflexión sistemática, guiada por conceptos teóricos fuertes, digamos, importantes, de la propia práctica, haciendo una especie de observación participante. Ahora, esto nos hace preguntarnos qué valor tiene a nivel investigación o a nivel académico, y eso lo voy a comentar yo un poco al final de, bueno, ¿qué es generalizable? No, claramente no. ¿Es publicable? Y probablemente no, pero sí nos sirve, por eso digo, no necesariamente formamos investigadores, pero sí formamos personas que puedan hacer una reflexión crítica, sistemática del propio trabajo, ¿no? Es como la antigua dicotomía de práctica y teoría o práctica e investigación, tratar de romperla y encontrar una tercera vía, ¿no? Para usar un término político un poco antiguo. Buscar otras estrategias y otras formas de encontrarnos con herramientas propias de la investigación o con herramientas de la teoría que no necesariamente reflejen una investigación científica que siga los estándares científicos, que por supuesto son muy importantes, pero si el objetivo de la diplomatura no es ese, y si el objetivo del trabajo final no es ese, también es válido poder utilizar algunas herramientas sin que el resultado final sea el mismo que el de un investigador, ¿no? Bueno, eso es nuestra perspectiva, es algo que se charla mucho con la comisión académica, y es algo que, bueno, se hace en muchos másters, especialmente en Europa, que tienen esta posibilidad. Eh, Perfectamente puede haber gente que no esté de acuerdo, pero me parece que se puede cuestionar desde las experiencias, ¿no? Que podemos ver qué sale de estos intentos también. Como pensar en la investigación en un sentido más amplio y pensar en las distintas posibilidades o las distintas puertas que nos abren eh, la aplicación, digamos, de la teoría en la práctica. Así que bueno, esa es la propuesta. Todavía no tenemos los resultados porque este es el primer año de la diplomatura, pero bueno, vamos a ver cómo sale esta idea, a ver si en la práctica funciona, no funciona y cuáles son las dificultades. Yo también trabajo en el traductorado público de inglés en el Instituto Belgrano, y algunas de las cuestiones que les voy a comentar surgen de una reflexión sobre ese trabajo de guía, digamos, o de tutoría de trabajos finales, tanto en el Instituto Belgrano como les comenté, en estas otras oportunidades que tuve de dirigir o de codirigir tesis de grado y de posgrado. Bueno, algunas cosas, algunos desafíos que tenemos cuando elegimos hacer un trabajo final integrador, ya sea de grado o de posgrado, en carreras de traducción, específicamente en Argentina. Las carreras de traducción, bueno, en Argentina y también en otros países, en mi experiencia también en España, tienen generalmente un enfoque bastante práctico, especialmente en las instituciones de nivel terciario. En las instituciones universitarias tienen también metodología de la investigación y tienen otros perfiles un poco más de investigación, pero la práctica es muy troncal, digamos, a la traducción, que por supuesto es correcto que sea así, porque efectivamente la amplísima mayoría de las personas que se reciben de estas carreras se van a dedicar a la traducción y no a la investigación,
pero hay como una especie de contradicción a la hora de sentarse a hacer el trabajo final, ¿no? Porque si yo tengo que hacer mi tesina o mi tesis en traducción, pero no tengo las herramientas teóricas para hacerlo, porque a lo largo de mi formación de grado o incluso en algunos casos de posgrado, me encuentro con herramientas prácticas, pero no teóricas, tengo una fuerte contradicción, digamos, y una deficiencia importante a ese nivel. Y esto me lleva a la cuestión de las teorías, ¿no? Que en las carreras de traducción se suelen priorizar las teorías que son útiles para la práctica, como lo pueden ser el equivalencismo o el Scopus Theory, la teoría funcionalista, que no son sistemáticas, no son clasificaciones útiles, podríamos decir, o exhaustivas, o realmente, digamos, no cumplen con los parámetros científicos que necesitamos para una investigación. Y esto creo que después lo van a comentar también Alejandro y Cecilia. Ellos, los dos, utilizaron algunos conceptos de teorías equivalencistas y de teorías funcionalistas y se encontraron con la dificultad de operacionalizarlos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo clasifico este método que encuentro acá? ¿Cómo analizo mi corpus con estos conceptos que en realidad son conceptos muchas veces prescriptivistas y no descriptivistas, que es lo que necesitamos en una investigación? Y bueno, muchas veces no son mutuamente excluyentes o no se pueden aplicar fácilmente a la práctica, y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo teórico de nuestra parte para poder generar clasificaciones o, digamos, distintas herramientas teóricas operacionalizadas que realmente nos permitan una aplicación a los corpus o a lo que sea que estemos analizando. Y por último, bueno, esta dicotomía que decía anteriormente, la formación de grado y de posgrado. En Argentina el posgrado tiene una perspectiva bastante orientada a la investigación en general, y en traducción, en los posgrados de traducción sí se dan teorías de la traducción, se dan distintos paradigmas, bueno, que ahí podemos encontrar más herramientas útiles para la investigación, pero en el grado no, y sin embargo no es que no se da, ¿no? Sí en algunos grados sí se dan teorías, pero quizás son un poco insuficientes, y lo que no tenemos suficiente, en mi opinión, es de herramientas teóricas de otras disciplinas que necesitamos a la hora de investigar en traducción. Porque, bueno, tenemos, incluso en las carreras de grado y de posgrado, donde tenemos una serie de materias de teoría de la traducción que son fuertes, que son claras, que son, digamos, que están bien trabajadas. En general esta teoría de la traducción, y no tanto otras, o nos quedamos incluso en teorías lingüísticas y no tanto en teorías de otras disciplinas que por ahí necesitamos para realizar nuestros trabajos. Y esto sobre todo se nota en la traducción audiovisual, porque la traducción audiovisual requiere de aportes teóricos, más que la traducción, la investigación en traducción audiovisual requiere de aportes teóricos muy fuertes de la teoría fílmica y la narratología audiovisual, de la semiótica de la imagen y del sonido, de las teorías de la recepción, que hoy realmente son fundamentales para el estudio de traducción audiovisual, de la psicología cognitiva, sobre todo del procesamiento del lenguaje, psicología cognitiva, psicolingüística, neurociencias, todo ese ámbito de ese campo, podríamos decir, de disciplinas que estudian los productos, digamos, que nosotros realizamos como traductores audiovisuales. Bueno, cuando hacemos una investigación en traducción,
tenemos algunos, o sea, en nuestra formación tenemos quizás algunos conceptos sueltos de estas disciplinas, pero no lo sabemos aplicar en nuestra investigación porque no tenemos el bagaje teórico necesario, ¿no? Esto después quizás nos cuenten un poco Ale y Cecilia, porque bueno, Ale hizo un trabajo enfocado en el humor y ahí hay una cuestión psicológica fundamental, y Cecilia trabajó también con ficción, especialmente en cuestiones relacionadas con escenas de declaraciones románticas, donde se encontró con que necesitaba herramientas de la teoría fílmica y de la narratología. Entonces, bueno, ahí sentarse a investigar sobre disciplinas, o investigar, no, a leer sobre disciplinas que no tenemos en nuestra formación ni de grado ni de posgrado. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que tenemos que empezar a desarrollar una serie de conocimientos que no están demasiado vinculados con nuestra formación a lo largo del grado o del posgrado. Y bueno, de nuevo, esto no digo que necesariamente para nuestra formación de grado o de posgrado tengamos que incluir materias que discutan o que planteen cuestiones teóricas relacionadas con todas las disciplinas con relación a la traducción, porque es infinito, pero sí me parece que es importante que tengamos en cuenta que esa puede ser una dificultad a la hora de hacer nuestros trabajos finales y, por supuesto, si queremos dedicarnos a la investigación. Bueno, esto es un poco lo que decía antes. La propuesta de nuestra diplomatura tiene que ver con tratar de analizar la propia práctica profesional del estudiante y incentivar a la reflexión académica que, de nuevo, como dije antes, no necesariamente implica una formación en investigación o no implica que estemos formando investigadores, sino que tienen objetivos diferentes a los que puede tener el redactar un paper para una publicación en una revista científica, ¿no? Y que de todas maneras a mí en lo personal y a nuestra comisión académica nos parecen válidos y que quizás podría generalizarse a otras instancias de formación, sobre todo de grado, pensando en la posibilidad de que, bueno, la mayoría de la gente no se va a dedicar a la investigación. Sin embargo, la investigación o el método científico o la posibilidad de la lectura de textos académicos tienen mucho para enseñarnos también como profesionales, ¿no? Y un poco esa es la idea que estamos trabajando. Vamos a ver cómo sale. Bueno, y para cerrar esta introducción, la idea de la charla es ver que justamente no es perfecto el mundo de la investigación, no son perfectas las herramientas teóricas que tenemos, hay muchos obstáculos, pero también hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer dentro del ámbito académico, pero también para formarnos como profesionales y no solo pensar la investigación como algo científico aislado de la práctica o separado de la práctica o como cosas como compartimentos estancos, sino también las posibles intersecciones y las posibles enseñanzas o los aprendizajes que podemos obtener de un estudio sistemático de la propia práctica o de otras prácticas también, no siempre con el objetivo de publicarlo en una revista científica, digamos, ¿no? Cómo pensarlo de manera más amplia. Bueno, esa es un poco mi propuesta. De todas maneras, vamos a hablar de trabajos finales que sí tienen, o sea, Cecilia y Alejandro van a hablar de sus trabajos finales que sí tienen un perfil más vinculado a lo que se podría pensar como en la investigación tradicional o en la investigación de, bueno, esto lo puedo publicar en una revista científica, ¿no?
Así que bueno, le doy lugar a Alejandro para que empiece con su presentación. Y después tenemos lugar para preguntas. No sé si me quieren hacer alguna pregunta ahora a mí, y si no, vamos a hacer así, vamos a hacer preguntas después de cada presentación, un poco porque son presentaciones bastante diferentes y la idea es que se puedan charlar y debatir en el momento. Bueno, muchas gracias, Julia. Voy a compartir pantalla. Díganme si se puede ver la presentación. Ahí está, sí, ahí se ve. ¿Y se puede pasar una diapositiva a la otra? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Ya Julia me presentó, soy Alejandro Cafa, me voy a presentar. Voy a compartir mi experiencia sobre la traducción audiovisual, el trabajo de investigación. El tema que elegí es la producción del efecto humorístico en la sitcom Un día a la vez, en subtítulos del inglés al español. Esto lo hice en el marco de una doble titulación entre la licenciatura de traducción en inglés, el CCC de licenciatura en traducción en inglés de la Facultad de Humanidades y el Master Degree en Specialized Translation de la Universidad de Bolonia, Italia. Bien, paso a lo siguiente. Los objetivos generales fueron estudiar cómo se transmite el efecto humorístico en la traducción de la sitcom One Day at a Time, que en inglés es Un día a la vez. El significado de sitcom es situation comedy, en donde las series más conocidas serían Friends, The Big Bang Theory, muchas parecidas. Y lo que yo traté de enfocarme es en cómo se transmite el efecto para transmitir el humor en una serie de un idioma a otro, en donde bueno, más interesante es tratar de ver cómo trabajó la subtituladora y de cómo logró transformar ese efecto de un idioma a otro. Después también lo analicé en comparación con el doblaje de esa misma serie en la plataforma de Netflix. Bueno, los objetivos específicos son el análisis de los subtítulos seleccionados. Yo tuve que seleccionar, obviamente no iba a hacer todos los subtítulos porque iba a ser un trabajo muy extenso y la idea era que tratar de seleccionar los subtítulos que me parecían relevantes para el tema que iba a estudiar. Entonces me enfoqué primero en enfocarme en la primera temporada de la serie, ya que la serie tiene 4 temporadas en total, y traté de tomar segmentos que pueda estudiar los fenómenos que iba a utilizar para la tesina. Luego de analizar esos subtítulos, hice una comparación con la versión en doblaje de la misma plataforma, para así tratar de comparar si se mantenía o si se diferenciaban los fenómenos. Traté de primero analizar los subtítulos para hacer una comparación con el doblaje. Y el tercer objetivo específico es ensayar una categorización de las estrategias seleccionadas. Porque como bien dijo Julia, cuando hice el marco teórico, generalmente las teorías de la traducción me decían que esto tiene un fenómeno equivalencista, y en donde la teoría no se aplicaba a, era como muy lejana al estudio práctico. Entonces lo que hice fue ensayar categorizaciones para aplicar esos fenómenos. Tratar de utilizar algo de teoría para tratar de ver cuáles eran los fenómenos que estudiados. Bien. En la metodología fue que, bueno, se tomó el estudio de caso, que es la sitcom, Un día a la vez. Se comparó el corpus del subtitulado con el doblaje de la plataforma de Netflix. O sea, todas las escenas seleccionadas las analicé en subtitulado y doblaje. Y se seleccionaron las escenas de diferentes fenómenos a la hora de producir el efecto humorístico.
La idea es tratar de que ese impacto humorístico si se lograba alcanzar de manera acertada o no. Después, bueno, como dije, se salió una escena de la primera temporada. En Netflix tiene 3 temporadas. Tomé solamente la primera temporada. Y después, con todo ese análisis, le realicé una entrevista a la subtituladora que accedió a que realice una entrevista. Eh, También está la posibilidad de que no pudiera hacer esa entrevista, pero lo tomé como un desafío para después tomar esos datos, esas preguntas y analizarlo con los análisis de subtitulado y doblaje. Bien, después los autores que tomé en general son orientados a la traducción audiovisual, como Díaz Cintas y Sabalvisco, que son dos conocidos que se dedican a la traducción audiovisual. Y lo que generalmente dicen, bueno, hablan del fenómeno de la traducción audiovisual, que es muy difícil tratar de sincronizar imagen con sonido, con lenguaje. Y también tomé la noción de Sabalvisco de traducción subordinada, ya que no es una traducción, la traducción como la conocemos, sino que esto lleva también otros elementos a tener en cuenta. No es una traducción llana, sino que hay que tener en cuenta elementos diferentes. Y esto también se intensifica cuando tenés que transmitir humor a una serie, en este caso, ¿no? Perdón, solo Sí. para aclarar que el concepto de traducción subordinada es de Hurtado Elvir también, ¿no? Como que Isabel Escobar lo profundiza, pero bueno, para no quitar Ah, la teoría, ¿no? Pero sí, no está sí, bien, no, era como un comentario nada más. sí, yo lo saqué de él, de Ujú. ese autor, pero puede ser, el concepto puede ser de otro, sí, Sí, sí. sí, sí. Lo toma él como para analizarlo. Y bueno, me dijeron que de recomendaciones, la primera recomendación es no dejarse estar a la hora de hacer investigación. Yo lo que pensaba todos los días era qué hice hoy para mi trabajo de investigación, que puede ser tesina, trabajo, cualquier cosa, o sea, buscar un material, una cita, poner un título, buscar un ejemplo, lo que sea, te puedes, o sea, esto lo pensé más que nada cuando generalmente se te traba, no sabes qué escribir, eh, y cuando lo más importante es arrancar con ideas y después, cuando empezás a escribir y sumar ideas, cuando ya empezás a tener más ideas, tenés que pensar qué hice hoy para mi trabajo de investigación. O sea, cualquier cosa te va a llevar a que logres finalizar el trabajo. Que no siempre es un punto donde decís, bueno, acá lo terminé, sino que es eh, tratar de buscar la organización con la idea, con las ideas, tratar de unificar eso. Y bueno, de lo que dije es primero, lo más difícil es elegir una temática. Esto no es que me dijeron que tenía que hacer el trabajo final de investigación de traducción audiovisual, sino que me dijeron un tema que me guste, y como a mí me gusta mucho la traducción audiovisual, y en particular me gusta ver las sitcoms, por ejemplo, son fanáticos de las sitcoms, y me gusta analizar ese tema, pues lo que elegí para hacer la tesina. Y otra cosa que digo también es que quizá el estudio pueda cambiar de lo que se quiso intentar en un principio. No sé si yo iba por ejemplo, hacer la entrevista con la subtituladora, no tenía en claro hasta que, bueno, alguien me dio una idea de poder triangular los datos con esa otra herramienta. Así que se elige una temática y después el trabajo como que se va organizando solo, de cierta forma, ¿no? Y Pero el recorte del corpus, ¿no? ¿Te acordás que fue toda una cuestión recortar dónde sí, sí, empezaban y dónde terminaban las escenas, qué tipo de humor? Que bueno, a Cecilia también le pasó, ella seguramente nos va a comentar cómo el recorte del corpus es un desafío también. claro, sí, sí, porque tenés que ver bien qué estudiar, qué escena, es muy complicado, sí, sí. Pero, pero bueno, en mi caso lo pude hacer y bueno, es algo bueno, que digo, no es nada imposible. Así que, bueno, gracias por escucharme y si tienen algunas preguntas, se las respondo sin problemas. Gracias, Ale.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para hacerte. De todo el proceso, desde el momento en que elegiste el tema hasta que presentaste la versión final de la tesis, ¿qué fue lo que sentís que te llevó más tiempo? Y a lo contrario de la mayoría, el trabajo de campo. Me resulta más fácil la teoría porque estaba ahí. El trabajo de campo es como que tenés vos que definirlo vos. O sea, elegir la escena fue bastante que tenga algún sentido con el trabajo. El armado del Eh, corpus, sí, claro, sí, armar el corpus, sí, fue lo que más sí, me sí. costó, sí. No Sí, quiere, no, no quiere decir que lo otro no me haya costado, obvio, pero fue lo que más me resultó difícil. me parece importante decirlo porque muchas veces es el momento más, o sea, la selección del tema y el armado del corpus pueden ser los momentos más frustrantes donde la gente se rinde, ¿no? Donde es más probable que Ah, alguien se rinda o que alguien diga, bueno, cambio de tema porque esto no me está saliendo, esto no está funcionando. O, sí, bueno, tenía un tema, una idea muy vaga en la cabeza y después cuando lo voy a armar concretamente encuentro que es totalmente diferente a lo que pensé, ¿no? claro, es lo que me pasó a mí. O sea, yo tenía una idea completamente distinta a lo que resultó al final. No, pero bueno, me sirvió también Y es para... así, yo creo que muchas veces es así, sobre todo por eso remarcaba yo que tenemos carreras de grado con una fuerte impronta práctica y bueno, si no tenemos demasiada experiencia en investigación o en este tipo de tareas académicas, y también cuando uno tiene mucha experiencia también pasa, ¿no? Que uno piensa que va a hacer una cosa y después resulta que terminas haciendo otra por una gran variedad de motivos, porque leíste más y te diste cuenta que era otra cosa, porque el corpus terminó siendo distinto a lo que vos pensabas originalmente, porque no se puede, porque no tenés tiempo, no tenés los recursos, bueno, un montón de motivos, sí. Perdón, acoto algo, que pasa muchas veces que uno arranca planteando una hipótesis y después se da cuenta de que era lo contrario y muchas veces eso es lo más rico de haber hecho un trabajo, que te probás a vos mismo que, bueno, al final cuando llegás a la conclusión las cosas no eran así. Eh, pero para mí, en lo personal igual, es súper válido y de hecho muchas veces es más rico. eh, Dejar plasmado en una buena conclusión que, bueno, al final la hipótesis no quedó demostrada por esto y por lo otro. En lugar de, no sé, estar buscando corpus para que se adapte, o sea, debería ser al revés. Bueno, yo tomo la primera temporada y de todos estos capítulos que analicé, al final las cosas eran diferentes a lo que yo pensaba. Eh, No tenerle miedo al cisne negro, ¿no? Decía Popper, hay que buscarlo, y ahí está. Cuando, claro, cuando lo encontrás, y vos habías dicho, bueno, todos los cisnes son blancos, pero encontraste el negro, ahí está lo bueno, ¿eh? Eso es lo positivo, sí. Pero creo que en la actualidad hay mucho miedo a lo que vos decís, Flor, por eso está muy bueno el comentario, ¿no? Hay mucho miedo de plantear una hipótesis y salió lo contrario a lo que yo pensaba, eh, y tengo que hacer malabarismos y justificaciones metodológicas, justificaciones estadísticas para que diga lo que yo pensaba que tenía que hacer. ¿Y por qué? Si justamente claro. si el paradigma que vos elegiste, la teoría que vos elegiste, digamos, deducís una hipótesis que en la práctica no se verifica o no se puede corroborar, bueno, justamente ahí está el cuestionamiento y así avanza la ciencia, ¿no? Claro, eso iba a decir, también se abre un diálogo para un futuro trabajo propio o de un colega o una colega de, bueno, a lo mejor en esta serie en particular las cosas no se dieron como planteamos en la hipótesis, pero hay otras series en las que sí se pueda dar esta tesis que habíamos pensado al O principio. la teoría tiene defectos, que también puede También, ser, ¿no? Que es lo que decía Ale, el equivalencismo, que es la teoría que te sirve muchísimo para la práctica, Mi quizás, caso no. o el paradigma, quizás en la parte de investigación no sea lo ideal. Y entonces, bueno, quizás
hacemos lo que podemos, pero también podemos plantear otras opciones, ¿no? Otras teorías, y ahí crecer como disciplina, como interdisciplina, me parece. Y retomar también lo que vos decías, Flor, que tiene que ver con lo que yo planteo de el aprendizaje que implica la redacción de un trabajo final, de una tesis y demás, ¿no? El aprendizaje no solo teórico, sino la fuerte reflexión que implica interna de quien lo está realizando sobre un montón de cuestiones diferentes y valorar ese proceso, que me parece súper importante y por eso decía yo, no obsesionarnos con publicarlo en una revista científica, sino valorar todo lo que se aprendió ahí también. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Si no, pasamos a la exposición de Cecilia. Igual si se quedan con alguna duda, al final podemos hacer un cierre de preguntas y demás. Bueno, Ceci, te escuchamos. Buenas tardes, voy a compartir mi presentación. Ay, creo que ya se puede ver. Bueno, así como la profe Julia ya me presentó, yo soy Cecilia Fernández y soy de la Universidad Nacional de Itapúa, en Paraguay, y mi trabajo final de grado fue para la licenciatura en lengua inglesa, que en este caso es un poco más amplio. La carrera nos permite hacer tanto parte de docencia, poder enseñar la lengua inglesa, y también la parte de traducción. Entonces, nosotros al momento de realizar el trabajo final de grado, teníamos esa opción de elegir para dónde ir. La carrera en sí está más enfocada en la enseñanza, en la docencia. Nuestras prácticas son, diría que en un 90%, parte de educación. Entonces sí representó un desafío bastante grande para mí enfocarme en la traducción y más que nada en la traducción audiovisual. Todo lo que la profe Julia estuvo mencionando en la introducción me sentí muy identificada de justamente encontrar esas teorías, encontrar esas informaciones, porque aparte de que justamente no nos dedicamos a ser investigadores, el simple hecho de poder comprender todo el mundo de la traducción ya formó parte de un desafío para mí. Y por suerte, gracias a tener estos acuerdos, como mencionó la profe, con la universidad, yo pude tener acceso a recibir ayuda de ella y que me fue muy útil. Entonces, más que nada eso. Bueno, los objetivos de mi investigación en general fue analizar cómo se logra la equivalencia en el subtitulado de las escenas de declaraciones de amor en la serie Bridgerton. La elección del tema fue principalmente porque cuando comencé yo con esto en el 2024, acababa de salir la tercera temporada de esta serie. Ahora hace un mes ya salió la cuarta. Y scrollando un poco en las redes sociales, vi que se hizo un debate sobre cómo los espectadores estaban recibiendo ese subtitulado de la serie, especialmente en, como dice acá mi corpus, las escenas de declaraciones de amor, que es el foco principal de la serie. Es una serie de género romántico, entonces todo el foco estaba en que se transmita realmente en esas escenas lo que se estaba buscando. Entonces, el debate era si el subtítulo en español estaba diciendo realmente lo que los personajes estaban diciendo en su diálogo en inglés. Entonces, ahí fue cuando me despertó la curiosidad y la necesidad de que por ahí esto podía ser mi tema de investigación. Entonces, fue eso. Y uno de los principales desafíos fue delimitar el corpus, ya que la serie tiene muchos diálogos relevantes, son
3 temporadas para ese entonces, eran alrededor de 30 capítulos, entonces yo tenía que elegir qué era lo que iba a hacer a partir de eso. Entonces ahí fue cuando decidí elegir estas escenas, ya que son momentos claves dentro de la narrativa y presentan una fuerte carga emocional. Y otro desafío importante fue la selección de las categorías de análisis y la interpretación del concepto de equivalencia, justamente como mencionó Alejandro, que es una teoría difícil de analizar y puede abordarse desde diferentes perspectivas dentro de los estudios de traducción. Y desde el punto de vista práctico, el proceso de comparación entre los diálogos originales y los subtítulos, que también requirió bastante tiempo, ya que tuve que ir cuidadosamente por cada segmento del corpus. Acá me salté esta parte, también que le tuve como autores a Díaz Cintas y a Sabel Bafoa, que también estaban dentro de los autores que mostró Alejandro. Ellos son los más, los que sobresalían en cualquier investigación que encontré al respecto. En cuanto a los resultados, con el análisis pude ver que las estrategias de traducción más frecuentes fueron la literal, la adaptación y la modulación. Y también se observaron casos de omisión y compensación, que son estrategias comunes en el subtitulado debido a las limitaciones de espacio y de tiempo que normalmente ponen las plataformas para la subtitulación. Y en términos de equivalencia predominó la funcional y la pragmática, lo que indicaba que en muchos casos el subtitulado priorizaba la transmisión del sentido y del efecto del mensaje más que la reproducción literal de las palabras. Y más allá de los resultados, el proceso de investigación me permitió desarrollar varios aprendizajes importantes. Uno de ellos es la importancia justamente de delimitar el corpus de estudio. Normalmente cuando son series son varios capítulos, son extensos, entonces primero que nada poder tener esa delimitación y que trabajar con un material audiovisual implica muchos detalles. Entonces, elegir bien el material desde el inicio puede facilitar mucho el proceso. Y en cuanto a las habilidades que pude desarrollar, el trabajo me permitió fortalecer más que nada mi capacidad de análisis crítico de traducciones, que la verdad que antes de eso fue muy poca la práctica que tuve sobre el tema, entonces ahí realmente fue cuando estuve inmersa en todo lo que tenía que ver con esto y aplicar conceptos teóricos de la traductología, que también tuve que hacer una investigación, lectura bastante extensa. Y como recomendaciones para quienes quieran trabajar con algún tema referente a la traducción visual, es justamente lo que estuvimos mencionando, muy importante elegir un corpus manejable y definir claramente las categorías de análisis desde el inicio. Y desde el punto de vista metodológico también es muy útil definir con claridad las categorías de análisis y diseñar instrumentos que permitan registrar los datos de forma organizada. Yo, por ejemplo, eso fue lo que más me llevó tiempo. Tuve que hacer como una checklist, como una lista en la que yo iba viendo las 5 estrategias de traducción que tenía y los 3 tipos de equivalencia. Entonces era ir uno por uno viendo el diálogo original y el subtitulado en español. Entonces tener así un instrumento práctico también ayuda mucho, y que a pesar de los desafíos que se pueden enfrentar es un campo muy enriquecedor y que tiene cada vez más relevancia en el mundo actual, así que creo que podemos aportar nuestro granito con eso. Eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Cecilia. Bueno, abrimos para preguntas, si tienen alguna pregunta para Cecilia. Yo tengo una pregunta que me gustaría que cuentes un poquito más cómo armaste esas checklists, cómo armaste ese instrumento, porque creo que es también uno de los puntos más difíciles cuando trabajamos con este tipo de teorías,
aplicar la teoría de la traducción al análisis y en particular al análisis audiovisual me parece de gran dificultad y sé que llevó mucho tiempo y bueno, quería que nos comentaras un poquito más. Sí, primeramente definí cuáles iban a ser mis criterios en tanto las estrategias como en las equivalencias y a partir de ahí seleccioné las variables para cada uno. Entonces, cada estrategia tenía su variable, que era la que yo iba a ir viendo si estaba o no presente en ese fragmento del corpus. Entonces era mirar qué era lo que buscaba el diálogo original y qué fue lo que pasó en el subtítulo. Pero más que nada definir esas variables, qué iba a ser a lo que yo le iba a prestar atención al momento de comparar ambas y ver cuál fue la que se logró finalmente. Y cuando construiste esa checklist, digamos, ¿qué fue lo que más te sirvió? ¿Pusiste cosas tuyas o buscaste mucho en distintos autores? ¿Qué fue lo más útil para armar algo, para un instrumento que realmente sirviera? Uh-huh. Después de tener los conceptos de los autores, yo otra vez como que realicé mis propios, no conceptos, pero bajé más a un nivel o a una comprensión que me sea más fácil al momento de comparar ambos. No tan ya técnicamente, sino que más a un lenguaje mío, entonces me fue más fácil esa comparación. Sí, la operacionalización de algunos conceptos teóricos suele ser realmente difícil y bueno, justamente vos trabajabas además con muchos conceptos diferentes y bajarlos al análisis concreto del corpus fue realmente, me parece un esfuerzo muy válido y muy interesante. Y volviendo a esto de por qué todo lo que hacemos tiene que ser maravilloso y exitoso y grandes avances científicos, siento que sería un gran avance publicar este tipo de checklists. O sea, creo que se está haciendo cada vez más esto de publicar cómo operacionalizamos estas variables. ¿Cómo hacemos para, o sea, eso, ni siquiera la aplicación en un corpus, sino decir, bueno, a partir de tantas veces que lo apliqué y tantas investigaciones que hice, esto es lo que más me sirvió y poder socializar ese esfuerzo y validarlo también entre distintos investigadores, me parece que tenemos que avanzar por ese lado, al menos desde el ámbito de la traducción, porque veo que se hace en otras disciplinas y eso me parece fundamental realmente, o sea que todo ese esfuerzo se pueda socializar y se pueda validar entre investigadores y quede para el futuro, para otras investigaciones. Sí, lo útil que a mí me hubiese sido, profe, ya contar con algo así, porque haber construido eso fue un paso bastante extenso y sí. Sí, totalmente, sí, tenemos que avanzar por ese lado, me parece. Bien, bueno, yo les voy a contar brevemente, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieren hacer? Cecilia, lo interesante para mí de la carrera en Itapúa es que más allá de esto que vos decís, de que tiene como distintas salidas y demás, tiene una formación importante en metodología de la investigación, que supongo que eso te facilitó también el trabajo. Sí, exactamente. Desde el primer año nosotros tenemos formación en metodología de la investigación. Entonces, eso sí, yo ya contaba con bastantes herramientas de investigación. Lo que más tuve que adentrarme fue dentro de la traducción, justamente. Claro, quizás faltaba un poquito más de teoría, pero de teoría de la traducción específicamente, o como decíamos, bueno, incluimos ahí algunas cuestiones de teoría fílmica para que vos pudieras seleccionar el corpus con justificación y demás, pero la parte metodológica la tenías muy clara, que eso me parece fundamental. Ahí la profe Mirta quiere
intervenir. Te escuchamos. Hola, hola, felicidades Ceci y también muchas gracias Julia y a todos los compañeros de la universidad y de las instituciones que nos permiten también estar de alguna manera enlazadas, unidas, conectadas, ¿verdad? Para poder compartir estas experiencias. Me pareció primero quiero agradecerle a Julia y bueno, a todo el equipo que propuso esta experiencia, ¿no es cierto?, de comentar, porque es muy buena y muy satisfactorios los dos comentarios que estuvieron haciendo. Yo me centro más en los tesistas, digamos. Y me parece que una manera de crecer también, ¿verdad?, profesional e institucionalmente es esta, ¿verdad?, la de compartir. Y yo le agradezco muchísimo a Julia ya son 2 años que estamos en relación, ¿no es cierto?, a partir de una movilidad que se había dado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Entonces, primero tuvimos algunas charlas ya previas. Julia participó en las jornadas de lengua y literatura que solemos organizar cada año, que eran virtuales. Y bueno, después la tuvimos en la uni y bueno, ahora estamos viendo quién se puede ir de la uni a Rosario, como para que también eso se siga fortaleciendo. Pero este encuentro yo lo valoro muchísimo y también especialmente le felicito a Cecilia porque ella estuvo haciendo un análisis de la carrera y para nosotros eso también es muy valioso, o sea, todo lo que ella logró personalmente y hoy profesionalmente también nos permite a nosotros evaluar cómo fuimos trabajando durante la carrera, ¿no es cierto? Y le felicito y le agradezco mucho también por los comentarios que hizo. Están con nosotros algunos colegas de la carrera, de la facultad, algunos estudiantes, algunos tesistas también, otros incluso que ahora, ahí está Claudia, otro grupo que ahora, digamos que está iniciando, la semana próxima inicia las tutorías para el trabajo final de carrera. Entonces, muy oportuno y valioso también este encuentro para ellos. Gracias, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Perfecto. Y Ernesto López, tenemos acá, que levantó la mano, te escuchamos. Sí, hola a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, gracias. Antes que nada quisiera intervenir haciendo un breve comentario a la presentación de Cecilia, reforzando un poco lo que ella estaba diciendo, ¿no? En la Universidad Nacional de Itapúa, nosotros, aparte de hacer un poco de investigación, tenemos que hacer gestión, docencia, extensión, y son grandes desafíos porque no somos investigadores, no nos dedicamos el 100%, pero el esfuerzo que están haciendo los estudiantes graduados, en este caso, como el caso de Cecilia, se ven y rinden sus esfuerzos, y también gracias a la colaboración de colegas, en este caso a nivel internacional, ayudan a que se realice este tipo de trabajos, ¿no? En un espacio a lo mejor de análisis más minucioso sería interesante también en algún momento ver lo que estabas mencionando, no sé, dice Mid, no sé cuál es tu nombre. Julia, yo. Julia, sí, Julia. No me presenté, perdón. Sí, no te preocupes. En cuanto a la parte específica de los instrumentos, los hallazgos específicos que se puedan encontrar en este tipo de trabajos, considerando que hoy en día se consumen muchas series de televisión y las traducciones que se realizan de este tipo vienen muchas veces enfocadas para ciertos públicos, y el análisis que podamos realizar de este tipo digamos, de doblajes es sumamente interesante para mejorar y también para contextualizar a nivel Latinoamérica, considerando que también tenemos otras realidades, ¿no? Y muchas veces se nos imponen doblajes que vienen desde el norte y de repente vamos consumiendo o adquiriendo vocablos o términos que ya básicamente se imponen, ¿no? Que están fuera de nuestra cultura. O sea, más allá de un estudio netamente lingüístico,
podemos ir a un estudio también más bien de uso antropológico, sociológico, de cómo la lengua influye, ¿no?, en todas partes, y esa característica que podemos ver. Realmente yo le felicito a Cecilia y también a este espacio que tenemos para poder compartir las ideas. Creo que todos tenemos algo que aportar y bueno, que el espacio siga creciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, definitivamente un poco lo que yo quería comentar sobre mi trabajo de fin de máster tiene que ver con esto, con pensar en otras teorías de la traducción y en otros paradigmas incluso que nos puedan ayudar a ampliar el tipo de estudios que hacemos sobre la traducción audiovisual y sobre la traducción en general. Y ahí, como dijo justo el profe Ernesto, tiene que ver con, bueno, a veces cuando damos teoría de la traducción priorizamos la práctica, pero bueno, si hacemos investigación también estamos ayudando a la práctica, estamos alimentando esa práctica y estamos ayudando a que la práctica no solo sea mejor, sino que sea más justa también podría ser, ¿no? Lo podríamos pensar desde ese lado. Bueno, yo les voy a compartir brevemente mi experiencia en un máster específico de traducción audiovisual que se da de manera virtual, a distancia, en España. Digo España porque, bueno, yo lo hice en la Universidad de Cádiz y ahora se trasladó a otra universidad, a la UNED, así que es como un trayecto académico que como que va encontrando cuál es el lugar que le queda más cómodo para poder seguir teniendo las características que tiene, que es virtual, que tiene muchísimos estudiantes latinoamericanos. Y bueno, entonces vengo a contarles un poco mi experiencia con el trabajo final de máster, que como les adelanté al principio, no es un trabajo de investigación tradicional. Un poco a diferencia de lo que hicieron Ale y Cecilia, mi trabajo final de máster se enmarca dentro de esta modalidad que ofrecen muchos másters en España, que tiene que ver con analizar la propia práctica. Y bueno, de manera introductoria, la universidad donde yo lo cursé es la Universidad de Cádiz, y mi foco en este estudio que hice tenía que ver con la accesibilidad audiovisual. Y el corpus que estudié es el corpus que surge de mi propia práctica de traducción para la accesibilidad. Es decir, yo hice una pasantía en traducción, digamos, hacíamos subtítulos para personas sordas de material doblado, y el corpus que fui armando es de mis propios subtítulos. Y por eso decía al principio que desde una perspectiva estrictamente epistemológica o metodológica podríamos cuestionarlo. Claramente mi trabajo de fin de máster no se publicó como un artículo científico porque no cumple con ciertos parámetros, pero sí me sirvió a mí para hacer una reflexión crítica, sistematizada y orientada desde la teoría de mis propios subtítulos. Y bueno, entonces acá están mis objetivos específicos: indagar las particularidades del subtítulo para personas sordas y su contraste con el subtitulado interlingüístico como práctica, analizar las dificultades surgidas en la práctica de la realización de subtítulos para personas sordas y proponer soluciones. Esto de proponer soluciones, fíjense que es totalmente atípico para un trabajo de investigación, bueno, no sé si totalmente atípico, pero no suele suceder como objetivo en un trabajo de investigación. En general lo podemos proponer en las conclusiones, pero no solemos ponerlo en este tipo de trabajos, sobre todo de fin de máster. Bueno, en este caso yo propongo soluciones a partir de mi propia práctica y hago una lectura crítica de lo que implica el trabajo como subtituladora para personas sordas, sin ser una persona sorda, ¿no? Sin ser parte de la comunidad. Y
Bueno, ¿por qué elegí el tema? Hay muchas razones por las cuales elegí ese tema. Primero porque me interesaba inicialmente porque me interesó la práctica y después porque me interesó el tema. Me interesaba la práctica por una cuestión de quizás poco trabajo sistemático sobre el tema en Argentina y sobre todo en términos de normativa a nivel de políticas públicas. En Argentina tenemos muchas guías y tenemos mucho trabajo de la comunidad sorda, por supuesto, que no estoy desvalorizando esto, pero sí me llamó la atención el contraste con la normativa clara y las guías uniformes que existen en España sobre subtítulos para personas sordas. Y entonces ahí volvemos a la reflexión que va más allá de lo lingüístico quizás, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué y qué implicancias tiene que haya una normativa, que haya guías específicas, claras, uniformes en un país y no en otro, ¿no? Y bueno, me interesó también conocer esa diferencia que existe entre la práctica de accesibilidad en el ámbito europeo y en el ámbito específicamente de España respecto de lo que yo encontraba en Argentina y también en muchos países de Latinoamérica. Me parece que falta mucho trabajo en este ámbito y mi aporte tiene que ver con la reflexión propia más que, y quizás algunos instrumentos metodológicos que puedan ser de utilidad, más que los resultados en sí, porque los resultados, como decíamos, pueden tener un sesgo importante por el hecho de que el corpus lo armé yo y la práctica que estoy, o sea, son mis propios subtítulos y la práctica que estoy analizando es la propia, ¿no? Que bueno, antropológicamente tiene también un valor importante, me parece. Bueno, respecto de los autores, ya se mencionaron algunos, yo sumo algunos otros que ustedes pueden investigar un poquito más si les interesa la temática. A diferencia de Cecilia y Alejandro, yo me alejé un poco del paradigma equivalencista que predomina en la práctica traductora y me centré un poco en paradigmas que son descriptivistas, por ejemplo, Turi, que habla de normas, de parámetros, incluso, bueno, una de las clasificaciones que usé es netamente descriptivista, pero también me valí de algunos aportes, de algunos conceptos de teorías funcionalistas y un concepto clave que guía todo mi estudio, paradójicamente, es de la lingüística estructuralista. O sea que fíjense que sorprende en un principio esta combinación un poco quizás forzada de distintas teorías y de conceptos que tienen distintos orígenes, pero que me resultó necesario a la hora de hacer este tipo de análisis, justamente por lo que mencionábamos antes, ¿no? De que en la práctica las teorías de la traducción que son más útiles para la práctica, para la redundancia, pueden ser de más difícil aplicación en la investigación. Y bueno, le sumé algunos conceptos de teoría fílmica, de estudios de la comunicación multimodal, apenas menciones sobre teoría de la recepción diferencial, el modelo social de la discapacidad, que esto fue fundamental, ¿no? Sobre todo para la definición de conceptos justamente como discapacidad y accesibilidad. Sumé algunos aportes de teorías postcoloniales y Foucaultianas. O sea que fíjense que a primera vista yo incluso tenía miedo de que me rechazaran y me dijeran esto es una mezcla de un montón de perspectivas teóricas no necesariamente compatibles entre sí. Y creo que lo interesante fue encontrar cómo podían unirse, cómo podían ir de la mano sin forzarlas y utilizando lo que era necesario, lo que era útil, sin descontextualizar los conceptos, ¿no? Porque sabemos que los conceptos vienen de una teoría y no nos podemos olvidar
de eso, ¿no? Que no es el concepto no es solo una definición. Bueno, acá les comento un poco el enfoque metodológico, un enfoque, bueno, obviamente interpretativista, cualitativo, de observación participante, y también de aporte de informantes porque le fui sumando algunas validaciones de personas sordas. Se basa en encargos reales de subtítulos para personas sordas y el instrumento que aplico es la taxonomía de esta autora, que me cuesta mucho decir el apellido, Arnaiz Uzquiza, que les voy a mostrar brevemente, no nos vamos a poner a ver detalles de esto, pero brevemente para que vean la taxonomía de parámetros del subtitulado para personas sordas. Les recomiendo mucho el artículo. Bueno, algunos aprendizajes y hallazgos. Hallazgos tienen que ver con cosas que en realidad no van a sorprender a nadie, pero que resultan de esa reflexión sobre la propia práctica, que es las huellas de subjetividad del subtitulador, la parte que tiene que ver con la experiencia estética del espectador, las cuestiones vinculadas con la normativa y la homogeneidad o no en su aplicación, la profundización en el concepto de traducción intersemiótica, que es realmente un concepto que nos puede enseñar mucho sobre los otros tipos de traducción, ¿no? Sobre la traducción intralingüística e interlingüística, y creo yo, el fortalecimiento de la propia práctica a partir de la reflexión crítica y sistemática. Bueno, ¿qué haría distinto? Incluiría más referentes sordos. Yo trabajé con referentes sordos argentinos, a pesar de que los subtítulos para personas sordas con los que produje eran para España, y hay que entender la grandísima diferencia que existen entre estas dos comunidades. Cuando hice la práctica, la hice obviamente antes de hacer el trabajo, y me parece que para una observación participante es fundamental una documentación mucho más sistemática de cada una de las decisiones tomadas en esta materia. Y bueno, me hubiera gustado crear desde un principio un glosario propio de los tipos de descripciones con los que estaba trabajando. Bueno, y algunos desafíos para mencionar, específicos del tema, pero no tan específicos del tema. En realidad tenemos muchísima información, muchísimas investigaciones sobre accesibilidad, sobre subtítulos para personas sordas, sobre traducción. Lo que no tenemos tanto es la combinación de estos factores, y además, como decía el profesor Ernesto, la combinación en el sentido de aplicar estos conceptos a nuestras propias realidades, no solo, o sea, muchos de estos conceptos, incluso los autores que mencioné, vienen del norte global y no necesariamente son útiles o son propios de nuestras realidades, lo cual me parece que implica que tenemos que hacer un gran esfuerzo también en el ámbito de la investigación en nuestros países, ¿no? Algunos desafíos prácticos, las limitaciones en el acceso a validadores, como decían los chicos también, la dificultad en la conformación del corpus, especialmente también en este caso, que no les pasó a ellos, es que es material confidencial. Yo trabajé con estos productos, pero se suponía que había cuestiones que yo no podía divulgar, y efectivamente las respeté, por supuesto, pero eso es una limitación importante. Lo que decíamos antes también, las taxonomías, las clasificaciones en traducción, y específicamente en traducción audiovisual, suelen ser poco generalizables, las categorías poco exhaustivas, y no son en general mutuamente excluyentes. Las tenemos que generar nosotros, las tenemos que operacionalizar de una manera que lo sean, como contaba Cecilia, hacer checklists nuestras
que permitan este tipo de trabajo, digamos, ¿no? de reflexión sistemática. Bueno, como desafíos un montón más también, y como propuestas de solución un montón, y creo que también eso es lo interesante de la investigación, que no hay una solución que encaje para todo el mundo, una solución mágica, sino que vamos resolviendo a medida que vamos investigando y que vamos teniendo esa experiencia. Recomendaciones para el futuro muy similares a las recomendaciones de Cecilia y de Ale. Elegir un tema que les resulte interesante, pero también saber que va a ir evolucionando y que se va a ir recortando de distintas maneras y que quizás al final no sea exactamente igual a lo que ustedes pensaron al principio. La metodología, bueno, es bastante complejo tratar de utilizar clasificaciones y taxonomías que ya estén validadas, pero como decíamos con Cecilia, muchas veces no las encontramos, muchas veces no tenemos acceso a operacionalizaciones de conceptos que estén validados o que hayan sido trabajados por distintos investigadores y que se puedan aplicar a una amplia diversidad de corpus. Y bueno, tratar de trabajar con tutores y guías y demás que tengan experiencia en el ámbito específico que quieren trabajar ustedes, ¿no? En matemática y demás. Bueno, así que hasta ahí mi presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Sí, Ernesto. Sí, yo de nuevo. Muy interesante tu presentación, la temática que abordaste. Creo que es muy válida. Y estaba pensando mientras presentabas, qué lindo sería ver un corpus o no sé, una base de datos donde podamos nosotros reunir todas las experiencias en cuanto a investigación para hacer un metaanálisis, es decir, ir mucho más allá del análisis y poder encontrar, como decís vos, algún tipo de soluciones a ciertos problemas que se van surgiendo en esta materia. Y como bien lo mencionaste, no hay una solución mágica y no todas las soluciones valen para todas, porque hay realidades que de repente necesitan específicamente una metodología la cual hay que seguir y no podemos aplicar en todas, ¿no? Es un desafío, pero yo creo que aquí en este pequeño espacio que estamos participando, ¿por qué no en un futuro ir colaborando y tener esa base de datos para poder avanzar, ¿no? Y brindar también más bases de datos, porque los datos son lo que a los investigadores le ayudan a tomar decisiones y soluciones de repente a problemas que van surgiendo. Nada más eso y felicitarte por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Creo que incluso sería útil tener bases de datos de tesis sobre traducción, que normalmente no están diferenciadas, salvo que sea una carrera específicamente de traducción. Por ejemplo, cuando trabajamos con Cecilia pasaba esto de decir, bueno, ¿quiénes en la licenciatura hicieron tesis sobre traducción? Y especialmente de traducción audiovisual me parece que sería útil o interesante tener algún tipo de recurso para poder encontrar fácilmente tesis que se hayan escrito o trabajos finales que se hayan escrito sobre traducción audiovisual. ¿Sí? Sí, no, las herramientas de búsqueda que tenemos no siempre son confiables, no siempre nos dan todos los resultados que quisiéramos. No sé, uno piensa que tiene acceso a toda la información, que está todo en internet y a veces puede ser que esté, pero es difícil encontrarla, ¿no? Entonces tenemos que quizás ir avanzando hacia sistemas de gestión de datos o gestión de esta información más eficientes y que nos permitan intercambiar, porque además lo más fácil, si vos googleás, usas el Google académico, usas distintos buscadores, lo primero que aparece es lo que se produce en Europa y en Estados Unidos,
por una cuestión de citas, de visualizaciones y demás. Y bueno, no siempre, por supuesto que es útil, no digo que no, pero no siempre es la perspectiva que le queremos dar, no siempre es el camino que queremos tomar, y también como estudiantes, investigadores, traductores en el sur global, tenemos que tener nuestra propia perspectiva y poder conocer qué están haciendo nuestros colegas, sí, definitivamente. Sí, sí. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Algo más que quieran decir? Me pueden decir que no están de acuerdo también, bueno, podemos decir un montón de cosas. Yo les quería mostrar un poco mi experiencia por una cuestión, por lo que decía también el profesor Ernesto, de pensar la traducción también como una práctica, como acción social, y también desde el lado político, desde el lado sociológico, desde el lado antropológico. A veces pensamos que la investigación en traducción es una investigación lingüística, y no necesariamente, no quiere decir que esté mal, no necesariamente es lingüística comparada, no necesariamente es literatura comparada. Hay muchas aristas que podemos, y creo que cada vez más debemos analizar, porque tiene que ver con el rol cambiante que tenemos los traductores en el mundo actual, ¿no? Mirta. Sí, para complementar lo que estás diciendo también, y bueno, me parece que este relacionamiento interinstitucional y así tan amigable que estamos teniendo, pues podría, de hecho que ya tenemos un pequeño grupo en conjunto, ¿verdad? Especialmente aquí de los profesores que son los docentes de traducción de 2 carreras para los compañeros que son de Argentina o de otros lugares. La Universidad Nacional de Itapúa, aparte de la licenciatura en lengua inglesa, que hoy está representada por Cecilia especialmente, tenemos también la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, que también tiene su componente de traducción. Entonces, traducción 1, 2, 3, o sea, en los 3 primeros cursos les forma, digamos, en ese ámbito, a lo mejor con herramientas bastante generales que, bueno, hicieron también que en el caso de Cecilia optara, ¿verdad?, por tomar una línea que en realidad figura como traducción de manera genérica, pero podría también hacerse algo más específico, y ya que están todos en el ámbito de la traducción audiovisual, pues podríamos trabajar de manera conjunta en esa línea, fortalecida con la experiencia que tienen ustedes. No es mi ámbito yo de repente voy a colaborar también con a lo mejor la gestión y la conexión entre ustedes, los que son especialistas, pero me parece que es una manera de seguir conectados, ¿verdad? Está esta diplomatura, no sé quién es más, porque también nos ayudamos en difundir entre las instituciones siempre estas ofertas, pero no, en este momento no sé quiénes de nuestros compañeros están participando de ella, de esta cursada, pero digamos que podríamos seguir fortaleciéndonos a través de eso. Y por supuesto, con esta experiencia que tuvo Cecilia de tener una codirectora, porque bueno, los reglamentos nuestros de repente en ese momento no podían tomar como una directora o del trabajo final a una compañera de otra institución, pero sí, a lo mejor podríamos continuar con eso, ¿verdad? Los que son más especialistas, especialmente en esta línea de traducción audiovisual, podrían seguir colaborando en la asesoría o en la dirección de los trabajos finales de grado de los estudiantes que quieren seguir esa línea, ¿verdad? Me parece también una manera de seguir colaborando. Sí, está bueno poder gracias. aprovechar, gracias Mirta, a poder aprovechar los recursos y las conexiones entre las universidades. Yo aprovecho para invitar a participar de la diplomatura en traducción audiovisual.
vamos a comenzar la nueva edición en abril. Es virtual, así que los compañeros y compañeras de Paraguay, tanto de guaraní como de inglés, se pueden sumar. Después, al final, bueno, si quieren ahora les comparto la página de la diplomatura para que la puedan ver si les interesa la temática. Y que me parece muy importante, digo, la traducción audiovisual creció muchísimo en Argentina en los últimos, yo diría, 10 o 15 años. Y bueno, antes estaba muy presente en México y bueno, creo que ahora también está creciendo mucho en Colombia, pero qué importante que sea un ámbito de trabajo en crecimiento también en Paraguay, ¿no? Porque tenemos, si bien tenemos una lengua en común, tenemos dialectos diferentes, necesidades diferentes, cuestiones culturales diferentes y qué importante que también lo menciona el profe Ernesto, ¿no? De poder generar nuestras propias guías, nuestras propias directrices, tanto para Argentina como Paraguay, que van a ser obviamente diferentes y con sus matices y demás, poder conocer cuál es el campo actual y poder proyectar hacia futuro, hacia dónde nos gustaría ir, ¿no? Bueno, esto es, ahí les compartí la página web de la diplomatura como para que conozcan un poco de qué se trata. Y al final de todo tienen la dirección de mail si quieren pedir más información acá, contacto.diplotab@gmail.com si quieren pedir más información sobre esta diplomatura. Para participar si les interesa, pueden participar en algunos seminarios, pueden participar en la diplomatura en su conjunto. Y bueno, nos encantaría tener también a compañeros, a colegas de guaraní para tener más diversidad también lingüística, porque es la idea. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si no, vamos cerrando. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Ale y a Cecilia por haber participado, por haberse animado a exponer sus experiencias, por haberse animado también a hacer tesis sobre traducción audiovisual y explorar algo que por ahí no era lo más común en sus ámbitos. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy y todos los comentarios que hubo. Así que bueno, muchas gracias y después les vamos a hacer llegar el link a la grabación por si quieren compartir o quieren volver a ver algo y demás. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos acá y nos vemos en el próximo encuentro, que espero que haya un próximo encuentro similar. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias, Juli. Gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Ceci, ¿vos querés que te hagamos un certificado de esta charla? Sigue grabando. Sí, sí se puede, sigue sería grabando. buenísimo. Perdón. Gracias, Ale, por avisar. Que sigue grabando. Detener la grabación. Ahí está.